Hola a todos, mi nombre es Nicolás Pantano, tengo 13 años, pertenezco al Colegio Gimnasio Giret y estoy cursando noveno grado. 18 de diciembre de 1868, Ciudad de Graz, Austria. Nace el archiduque Francisco Fernando, hijo del archiduque Carlos Luis de Austria. Desde que era niño se le proporcionó la estricta educación que se le daba a todo archiduque, con énfasis en historia y formación de una ética moral. Todo esto a pesar de que aún no era seguro que llegaría a la corona austrohúngara. 1889. El príncipe heredero a la corona austrohúngara, Rodolfo, quien a su vez era primo de Francisco Fernando, se suicida en Mayerla. Esto dejó al archiduque Carlos Luis de Austria como heredero al trono de la corona austrohúngara y a su vez al archiduque Francisco Fernando como segundo en la línea al trono austrohúngaro. El padre de Francisco Fernando era el archiduque Carlos Luis de Austria. Su madre, María Anunciada de Borbón, dos Sicilias, princesa de dos Sicilias y archiduquesa de Austria. Tuvo tres hermanos, Otón Francisco, Fernando Carlos de Austria y Margarita Sofía de Austria. A su esposa la conoció en un baile en Praga. Su nombre era Sofía Chote, condesa de Cherkova. Con ella tuvo tres hijos, Maximiliano von Hohenberg, el príncipe Ernesto von Hohenberg y la princesa Sofía von Hohenberg. Dentro de la política de Francisco Fernando figuraban dos ideas importantes. La primera, realizar reformas políticas y militares. Esto con el fin de que la dinastía de su familia permaneciera en pie y no se derrumbara. La segunda era acercar el imperio austrohúngaro a un ideal pacifista. Francisco Fernando utilizó su poder en más de una ocasión para evitar que el imperio austrohúngaro interviniera en guerras, sirviendo de ejemplo la guerra de los Balcanes, guerra que duró de 1912 a 1913, en la que gracias a la intervención de Francisco Fernando el imperio austrohúngaro no estuvo en esa guerra. Todo esto Francisco Fernando lo hacía porque él creía, y tenía razón, que el imperio austrohúngaro no sobreviviría a una guerra mundial. 13 de junio al 13 de julio de 1878. Esta fue la fecha que transcurrió para que se firmara el Tratado de Berlín. Tratado que contó con la aprobación de Alemania, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Este tratado declaraba a Serbia, Rumania y Montenegro como estados soberanos. Al inicio los serbios estaban de acuerdo con el territorio y los límites que se les habían dado. Pero todo esto cambió en 1903, cuando un grupo de oficiales insurgentes, liderados por Dragutin Dimitrievich, asesinaron a Alejandro I y a su esposa, que eran los reyes de Serbia. Después de esto, el grupo de insurgentes autonombró a Pedro I de Serbia como rey de Serbia. A partir de aquí, Serbia se convirtió en un país nacionalista y empezó a participar en guerras por el dominio de zonas pertenecientes al Imperio Otomano, como fue el caso de Macedonia y Kosovo. Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, también contó con pruebas militares exitosas y la anexión de Bosnia a su territorio. Esto empezó a generar celos y odio por parte de los serbios, especialmente serbios nacionalistas y también aquellos que pertenecían, especialmente ellos que pertenecían a grupos terroristas, como el caso de Mano Negra. Este tipo de celos y odios más adelante traerían grandes consecuencias. 28 de junio de 1914, ocurre el atentado de Sarajevo. Muere Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek. Pedro I de Serbia, quien en su momento era emperador del Imperio Austrohúngaro,
le pidió a su sobrino Francisco Fernando que fuera a unas pruebas militares que se realizarían en Bosnia. Francisco Fernando y su esposa tenían pensado, después de ir a las pruebas militares, ir a Sarajevo y fundar un museo. El grupo terrorista Mano Negra se enteró de que iban a ir a Sarajevo a la fundación de este museo, por lo que empezaron a organizar un atentado con el fin de asesinar a Francisco Fernando. Cuando Francisco Fernando y su esposa iban en el automóvil dirigiéndose a Sarajevo, el terrorista Nadelko Kabrinović realizó 3 disparos, intentó lanzar 2 bombas. Ninguna de estas 2 las logró accionar, y en un tercer intento logró lanzar la tercera bomba, la cual rebotó en el capote del automóvil, cayendo al suelo e hiriendo a 20 personas aproximadamente y haciendo un hueco de 30 centímetros de diámetro. Al ver esto, el chofer, angustiado, condució al ayuntamiento de Sarajevo, donde el archiduque Francisco Fernando empezó a protestar al alcalde de Sarajevo por lo que recientemente había sucedido. Sin embargo, este no le dio ninguna respuesta. Su esposa lo calmó, y exactamente a las 10:40 se dispusieron a tomar una ruta alternativa hacia el hospital principal de Sarajevo. Irónicamente, de esto no fue informado el chofer, por lo que el chofer tomó la primera ruta que le habían dado, pasando por una calle llamada Francisco José, donde se encontraba Prisi, otro terrorista del grupo Mano Negra. Al ver Prisi a Francisco Fernando en el automóvil, se acercó lo que más pudo a ellos, mientras ellos realizaban una vuelta en el puente latino para ir hacia el hospital. Cuando iban dando esta vuelta, el motor del automóvil se apagó y Prisi, al estar a pocos metros del automóvil, realizó 2 disparos, uno dando directamente al archiduque Francisco Fernando y el otro rebotando en el automóvil e hiriendo a su esposa Sofía Chotek. Después de 20 minutos de pasar esto, los 2 murieron al no recibir tratamiento a tiempo. Cuando todo esto fue informado, el Imperio Austrohúngaro empezó a realizar protestas y publicaciones que ofendían al pueblo serbio. Esto ocasionó que el ambiente se calentara demasiado y el imperio y los serbios empezaron a movilizar su ejército con apoyo de Rusia, a lo que el Imperio Austrohúngaro reaccionó y también empezó a movilizar su ejército, dando inicio a un conflicto, lo que más adelante, muy poco más adelante, daría inicio a la Primera Guerra Mundial, con sus 2 bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza. Y esto fue todo, muchas gracias.